de nuevo, buenos días. Me tomé la tarea de revisar la hoja de vida del doctor Rosenstock, inmensa. Me tomó mucho tiempo lograr hacer un resumen de ello. El maestro Rosenstock sacó su título de médico en cirugía de la Universidad de Costa Rica en 1975. Después hizo su servicio social en Santa María de Dota, San Marcos de Tarrazú. E hizo su especialidad en medicina interna y fue reconocida por el colegio en 1979. 3 años después hizo la especialidad en endocrinología e inscrita en el Colegio de Médicos y Cirujanos. Después, en 1986 y 1987, fue reconocida sus especialidades en Estados Unidos y fue aceptado por la American Board of Internal Medicine and American Board of Endocrinology, Metabolism, y actualmente trabaja en el hotel, escúcheme. Mucha influencia de estar aquí durante 3 días. Excuse, maestro. Bueno, los desperté tan siquiera. Y trabaja en el hospital Medical, del hospital en Dallas, en el hospital Medical City en Dallas. Bien. Ha realizado 207 publicaciones y manuscritos en revistas de tremendo renombre. Además, ha escrito 179 capítulos en libro y clínicas. Así que el doctor es uno de los 5 grandes médicos que vamos a tener en estos días. El doctor Rosenstock nos ha dado prestigio allá en Dallas, Texas. Así que es ese hombre que tiene un instituto de investigación increíble. Así que es un placer tenerlo aquí, doctor Julio Rosenstock. Gracias. Muchas gracias, es para mí un placer estar acá con todos ustedes. No me di cuenta de que estoy inscrito en el Colegio Médico desde 1979, no he pagado las cuotas, ¿verdad? ¿Ah? No, voy a tener la oportunidad de revisar con ustedes un concepto nuevo en el manejo de la diabetes tipo 2 que yo creo que va a revolucionar en el manejo de diabetes tipo 2 e incluso el manejo de la diabetes tipo 1, que es la inhibición de los transportadores de la SGLT2 en el manejo de diabetes tipo 2, y voy a tratar de darles una visión general de la evidencia clínica. De hecho, está emergiendo un rol muy importante en general con los medicamentos que son recientemente aprobados en el último año. Esto es para nada más decirles que he estado expuesto a todos estos medicamentos y he funcionado como investigador o consultante, etc. Como bien lo decía, tengo más de 31 años de vivir en Texas, y para algunos de ustedes que tal vez no están familiarizados con la geografía de Estados Unidos, aquí es donde está Texas, para que se den cuenta más o menos de dónde es, para que se den una idea de dónde es que estamos viviendo, para que es. En general, las bases de la inhibición de la SGLT2 en manejo de la diabetes tipo 2, de estos transportadores, la función fundamental es la reabsorción de glucosa. En cualquier momento, desde el punto de vista fisiológico, nosotros estamos filtrando 180 litros de fluidos a través del riñón, de los cuales hay una filtración de 180 gramos de glucosa en una persona, en un individuo normal. Y a pesar de toda esa gran filtración, en última instancia, lo único que se excreta es 1,5 litros y 0 gramos de glucosa, porque en general todo se reabsorbe prácticamente en un 100% de acuerdo al umbral de excreción de la glucosa. Tenemos 2 tipos de transportadores de la SGLT, SGLT1 y SGLT2. De hecho, la SGLT1 está básicamente en el intestino, es responsable de la absorción de glucosa en el intestino y también en el túbulo distal del riñón, y la SGLT2 está exclusivamente en el riñón.
Lo que es interesante es que la SGLT2 tiene una poca afinidad, pero una gran capacidad de absorción, y es el responsable fundamental de la absorción de glucosa a nivel renal. Y la SGLT1 tiene una función un poco menor. La SGLT1, por ejemplo, es responsable de la absorción en el intestino de glucosa y de galactosa, y hay ciertas condiciones genéticas donde no hay SGLT1 y se produce una gran diarrea. SGLT2 es básicamente en la absorción de glucosa. De tal manera que lo que sucede con la SGLT2 es responsable de un 90% de la reabsorción de la glucosa. Y lo que hace es un transporte activo en el cual se intercambia una molécula de glucosa con dos de sodio, de tal manera que cada vez que se reabsorbe la glucosa, también se reabsorbe el sodio. La SGLT1 es responsable de un 10% y también tiene una absorción activa con el sodio. De tal manera, por eso son cotransportes de glucosa y de sodio simultáneamente. De tal manera que ese es el principio fisiológico. Ahora, a pesar de que estos son medicamentos nuevos, realmente son nuevos y un concepto totalmente nuevo, de hecho existe experiencia con un inhibidor no selectivo de la SGLT2, sino que un inhibidor de la SGLT2 y SGLT1, que es el Floricin. Floricin, de hecho, fue aislado de las bases del árbol de manzana y fue aislado por químicos franceses. Y de hecho tiene una acción bastante potente, porque no solamente bloquea la SGLT2 en el riñón, sino que hace un bloqueo total de la SGLT1. Y de hecho ha sido un instrumento muy importante en investigación, de tal manera, por ejemplo, la primera investigación fue publicado en el Proceedings de la Academia Nacional de Estados Unidos, donde, por ejemplo, en perros diabéticos que tienen hiperglucagonemia, que a pesar de que uno reduce la glucosa, el glucagón sigue elevado, cuando se le da a esos perros diabéticos Floricin, se normaliza completamente la glucosa y se reduce el glucagón. Y fue el concepto inicial de la glucotoxicidad. Al resolver la hiperglicemia, se disminuyó la glucotoxicidad. Luego otros estudios también con el grupo de Ralph DeFronzo, en el cual se corrigió la hiperglicemia en ratas diabéticas. Al darle la floricina se corrigió la hiperglicemia y se normalizó la sensibilidad de la resistencia a la insulina periférica, y lo mismo aumentó la secreción de insulina. De tal manera que fue un instrumento de investigación que fue importante para definir el concepto de glucotoxicidad, porque se estaba dando un medicamento que nada tiene que ver ni con la función pancreática ni con la función periférica de absorción de glucosa, sino que exclusivamente al reducir la glucosuria se normalizó la glucosa. Ahora, lo que es importante es que esto tiene un impacto al bloquear la inhibición de la SGLT2. Lo que sucede, por ejemplo, acá está la hiperglicemia. Cuando uno bloquea con la SGLT2, entonces se absorbe menos y hay una mayor excreción de glucosa. De tal manera que hay una redirección del exceso de glucosa en el sentido de que hay disminución de la absorción, hay aumento de la glucosuria, y al haber la glucosuria disminuye la hiperglicemia y mejora la glucotoxicidad. Totalmente independiente de la función pancreática, totalmente independiente de la acción periférica de glucosa, que es un concepto totalmente contrario, porque normalmente nosotros hemos estudiado en medicina, etcétera, que la glucosuria es una manifestación no buena del control de la diabetes, que cuando hay glucosuria el paciente está descontrolado, cosa que es cierto, pero acá estamos induciendo glucosuria en una forma farmacológica. De tal manera que usted ve los umbral de absorción de la glucosa, normalmente, disculpen, esto está en milimola, multipliquen por 18, estos son 180. Al umbral de la glucosa, ustedes pueden apreciar acá que después de 180, en una persona que tiene diabetes, se comienza a manifestar la glucosuria en orina.
Cuando hay un diabético descontrolado que tiene más hiperglicemia, la glucosuria también aumenta. Y de hecho es interesante, el umbral de excreción de la glucosa ya no está en 180 o 200 como una persona normal, sino en 220, 240, probablemente con una forma compensatoria, cuando uno comienza a ver la glucosuria. Cuando se da un inhibidor de la SGLT2, lo que se hace es que este umbral se mueve para acá. Esto es una persona normal. Incluso en una persona normal, si se le da un inhibidor de la SGLT2, se produce glucosuria. También en un paciente diabético, cuando se le da una SGLT2, se mueve hacia la izquierda el umbral de absorción de la glucosa, y pueden apreciar de acá, ya va a estar en los 100, etcétera. De tal manera que cualquier glicemia para arriba de 100 o 120 va a manifestarse en glucosuria. Manifiesta. De tal manera que para entender la fisiología de cómo funcionan estos medicamentos, nuevamente, acá está el umbral de absorción. Para arriba de los 200, ustedes comienzan a ver excreción de glucosa. Ustedes pueden ver aquí la absorción máxima tubular, que aquí existe de que todo esto se reabsorbe hasta acá mientras se está absorbiendo. No se puede absorber más de 200 o 300. Cuando se pasa esto, se comienza a dar mayor glucosuria. De tal manera que cuando uno está dando una SGLT2, lo que está haciendo es moviendo esta ecuación, de tal manera que el umbral va a estar acá, va a haber excreción más temprana, y la absorción, la capacidad máxima de absorción tubular se disminuye, de tal manera que se va a manifestar la glucosuria. Ahora, ¿cuál es entonces el racional para utilizar estos medicamentos que son totalmente contradictorios al concepto tradicional? Estamos induciendo glucosuria cuando normalmente cuando tratamos la diabetes tratamos de disminuir la glucosuria. Ahí está sentado Carlitos Arguedas, que se acuerda muy bien que en algún momento lo único que hacíamos antes para controlar la diabetes y saber si el diabético estaba bien controlado o no es hacer el dipstick de glucosuria. Hoy en día lo que tratamos es inducir glucosuria con estos medicamentos, que conceptualmente es contradictorio, pero se van a dar cuenta ustedes de que es algo que tiene sentido. El racional es un mecanismo totalmente independiente de la resistencia a la insulina o el grado de disfunción de la célula beta. De tal manera que sea una diabetes tipo 2 avanzada, o una paciente que tiene mucha resistencia a la insulina, mientras se abra el riñón hay glucosuria y eso disminuye la glicemia. Paradójicamente, en un paciente con diabetes tipo 2, el umbral está aumentado. Y es una forma fisiológica que el organismo trata de recuperar la pérdida de calorías. Es un mecanismo compensatorio. De tal manera, la homeostasis normal, si uno está con hiperglicemia, está perdiendo glucosa, el organismo trata de preservar calorías, de tal manera que aparentemente hay una expresión mayor de los transportadores de SGLT2, pero a pesar de eso uno puede bloquearlos. Y como les decía antes, la inducción de glucosuria tiene otro aspecto muy importante que van a ver que se manifiesta claramente en los estudios clínicos. Se están perdiendo calorías y al perderse calorías puede inducir pérdida de peso. Y todo este mecanismo lo que hace es, al reducir la glucotoxicidad, se aumenta la sensibilidad periférica a la insulina. Al reducir la glucotoxicidad, aumenta la función de la célula beta, y lo que es interesante es que, y podemos hablar de eso después, aumenta la secreción hepática de glucosa, que es una forma compensatoria. No tengo tiempo para enseñarles acá, pero tiene una enorme promesa para los pacientes con diabetes tipo 1 totalmente insulino dependientes. Y nosotros hemos hecho un par de estudios en pacientes con diabetes tipo 1 y es impresionante lo que estos medicamentos funcionan en diabetes tipo 1 porque es totalmente independiente de que haya o no haya insulina al hacer glucosuria y disminuye la hiperglicemia, disminuye la variabilidad y induce reducción de peso e incluso de insulina. Así que hay estudios en este momento ya en una forma de gran escala en pacientes con diabetes tipo 1 que antes lo único que tienen es la opción de la insulina. Esto es por lo menos una posibilidad adicional.
Ahora, el problema con Floricin es que no es selectivo, era SGLT1 y SGLT2, que puede producir diarrea, reducción de galactosa y glucosa, y lo que se necesitaba era algo más selectivo sobre el riñón. Y de hecho hay una serie de medicamentos, como pueden apreciar, estos tres, DAPA, CANA y EMPA, son canagliflozin, dapagliflozin, canagliflozin, empagliflozin. Pueden apreciar acá que ya han sido aprobados por la FDA y el EMA de Europa, y hay todavía aún más, en Japón hay de hecho 5 diferentes SGLT2 que están aprobados. Lo que es importante es que tienen diferente selectividad. Por ejemplo, este es el promedio de la selectividad sobre SGLT2 sobre SGLT1. Y pueden apreciar de que son altamente selectivos, tienen más bloqueo de la 2 que de la 1, con excepción de este compuesto de Lexicon, que es un doble SGLT1 y SGLT2, y hemos hecho estudios en ese inhibidor, que es bastante prometedor. ¿Por qué? Porque lo que hace es no solamente elimina glucosa en el riñón, sino también elimina glucosa en el intestino, y tiene la potencialidad de ser más efectivo, y aún así tiene la potencialidad de funcionar en pacientes con compromiso renal, porque cuando hay compromiso renal, entonces estos inhibidores no funcionan, los de SGLT2. Ahora, ¿cuáles son los medicamentos que están aprobados? Y acá ustedes pueden apreciar, el primero que se aprobó fue dapagliflozin. Y dapagliflozin pueden apreciar acá los diferentes estudios. Este es un resumen de los diferentes estudios, o sea, en monoterapia, o agregándose la metformina, o agregándose la sulfonilurea, o agregándose la pioglitazona, o agregándose la insulina. Y pueden apreciar que con basales de A1C, alrededor de 8%, la reducción de la A1C consistentemente es alrededor de 0.7, 0.8%. Bastante predecible y bastante consistente, independiente del background de medicamentos que el paciente tiene. Pueden apreciar además cómo también es consistente la reducción de peso con estos pacientes, alrededor de 2.5 kilos, en las dos dosis de dapagliflozin de 5 y de 10 miligramos. Y lo que es interesante es que la excreción de glucosa diaria es alrededor de 60 a 100 gramos que se pierden con estos inhibidores. 60 gramos significan alrededor de 240 calorías al día. De tal manera que los pacientes están en un balance negativo de calorías que determina la reducción de peso de alrededor de 2 kilogramos. Uno diría que si uno mantiene la dieta constante y si está en 250 calorías negativo todos los días, la reducción de peso sería progresiva. Sin embargo, esto no sucede. De alguna manera se estabiliza, pero no recurre. De tal manera que probablemente los pacientes se compensan con un aumento de calorías, pero sin embargo, a pesar de estudios ahora hasta 2 años, se mantiene consistente la reducción de alrededor de 2 kilogramos, que yo creo que es bastante satisfactorio, porque normalmente muchos de los medicamentos, a excepción de la GLP-1, producen aumento de peso. Este es un estudio en el cual se compara, por ejemplo, dapagliflozin con una sulfonilurea glipicida en pacientes que están con metformina. Pueden apreciar de que inicialmente la sulfonilurea, el concepto que uno tiene que es más potente, sí, es más potente inicialmente, pero luego pueden ver que la sulfonilurea pierde su acción y al final la potencialidad de este dapagliflozin es bastante consistente con el de sulfonilurea. Y uno diría es similar la reducción de la A1C. Sin embargo, acá está la gran diferencia. Tiene un 40% de hipoglicemia, mientras que estos medicamentos no producen hipoglicemia. O sea, la A1C, la reducción es similar, pero sin hipoglicemia. Y la otra cosa importante es, uno ve el aumento de peso que normalmente ustedes ven con la sulfonilurea alrededor de 1.4 kilos y acá 3 kilos de diferencia con un delta de alrededor de 4 kilos. De tal manera que tienen la misma potencialidad de la 1C con la diferencia de que no hay hipoglicemia y hay reducción de peso, y pueden apreciar de que a un 33% de los pacientes de hecho han perdido un 5% de peso. Ahora, este es un estudio bastante interesante, en el sentido de que en lugar de tradicionalmente iniciar con metformina, en lugar de metformina, acá se compara
en tratamiento inicial comparando metformina sola, dapagliflozin sola o la combinación de ambas. Y pueden ver que combinando ambas, porque ahora van a ver productos en el cual hay fixed combination, o sea que todo está en la misma tableta, pueden apreciar de que la reducción viniendo de una A1C de 9% a una reducción de un 2%, que es bastante robusto. Este es un estudio reciente que reportamos hace unos meses en el cual se tomaron pacientes con combinación de Saxa y Dapa contra Saxa y Dapa solos, o sea, en pacientes que son falla a la metformina. Y este es interesante porque se tomaron pacientes que están con metformina, pobremente controlados con la metformina y se compararon saxagliptina más dapagliflozin. Esta es una combinación de una DPP4 con una SGLT2. Y aquí pueden apreciar esta DPP4 sola más metformina, dapagliflozin sola más metformina, y acá está Saxa más Dapa más metformina. Terapia triple dando una combinación de DPP4 y SGLT2, que conceptualmente no tiene potencialidad de hipoglicemia. Y pueden apreciar acá que un paciente que tiene 9%, si se da Saxa solo, saxagliptina, que es una DPP4, tiene esta reducción, dapagliflozin 1.2, la combinación de ambas da una reducción mayor significativa de 1.5%, y pueden apreciar de que cuando un paciente de falla a la metformina, pobremente controlado con una glicemia, con una A1C de 9%, se reduce a 7.3% en comparación con la respuesta individual de una DPP4 o una SGLT2. Y pueden apreciar que el doble de los pacientes alcanzan A1C del objetivo de menos de 7% cuando se usa la fixed combination, la combinación fija, que son preparaciones que van a ser disponibles, que es totalmente nueva. Es una combinación de una DPP4 que ustedes están familiarizados, que tienen no riesgo de hipoglicemia, que tienen no riesgo de aumento de peso, con otro medicamento que no tiene riesgo de hipoglicemia, con reducción de peso, como pueden apreciar acá, de alrededor de 2 kilogramos. O sea, esas son cosas de una nueva combinación para el futuro, que lógicamente el problema va a ser el costo, porque tenemos dos medicamentos que son caros, uno la DPP4 y el otro SGLT2, pero esperemos que los precios sean razonables y que no dupliquen el costo, sino que sea el costo por uno. Ahora, todo suena muy bien, pero sin embargo hay problemas en cuanto a efectos colaterales. Y lógicamente la primera pregunta que ustedes se hacen es, bueno, si hay glucosuria, va a haber aumento de infección urinaria. Y efectivamente sí lo hay. Sí lo hay, pero muy pequeño. Vean acá, el placebo tiene un 5% de infección urinaria, esto le da un 6 a 8%. O sea que sí hay un poco, o sea, muchísimo menos de lo que predecíamos que iban a tener en cuanto a infecciones urinarias. Y muy poca infección. Esto es más que todo cistitis, es muy raro pielonefritis. Ahora, aquí cuando se hace el diagnóstico establecido, pueden ver en el placebo es 5%, en el DAPA es 6 a 8%. O sea, sí hay un desbalance que hay que tomarlo en cuenta. Aquí hay signos de disuria, etc. Lo que sí es real, y que es importante enfatizarlo principalmente en mujeres, es el problema de infecciones genitales. Y pueden apreciar que es alrededor de un 10 a 8%. Eso es real en mujeres y en algunos pueden ser recurrentes. Yo sé que hoy en día, si hay una infección genital, muchos de esos son medicamentos que uno puede adquirir over the counter y se autotratan, pero sin embargo, en pacientes, ese es un problema de un 8 o 10%. Y pueden apreciar acá que en hombres también, principalmente cuando no están circuncidados. O sea, pueden apreciar que es alrededor de un 3% el problema de balanitis inducida por la glucosuria. Otro aspecto importante
beneficioso de estos medicamentos es que pueden tener una reducción de la presión, principalmente la presión sistólica, alrededor de 4 o 5 milímetros de mercurio. Y eso desde el punto de vista de factor cardiovascular es muy importante. O sea, aquí tenemos un medicamento que reduce la glicemia, un medicamento que reduce peso y reduce la presión sistólica. Y hoy en día hay estudios a largo plazo de efectos cardiovasculares que van a ser reportados el año entrante. Eso es dapagliflozin. La experiencia con canagliflozin es bastante similar. Este es un estudio que hicimos hace unos años en los cuales en la dosis de respuesta prácticamente de 100 y 300 miligramos es prácticamente lo mismo en cuanto a excreción urinaria, que es alrededor de 60 gramos, pero pueden apreciar que consistentemente es alrededor de la reducción que la A1C es de alrededor de 0.7, 0.8 a 0.9%. Las dosis aprobadas son de 100 miligramos y de 300 miligramos con canagliflozin. Aquí pueden apreciar que nuevamente, con estos, consistentemente la reducción de peso de alrededor de 2.7 kilos. Y en cuanto a los diferentes estudios, acá pueden apreciar con 100 miligramos o 300 miligramos. Hay un poquito mayor de reducción de la A1C con los 300 miligramos. Y aquí pueden ver, sea en combinación con metformina, o combinación con sulfonilurea, en triple terapia agregándole a sulfonilurea y metformina, en triple terapia agregándole a metformina con pioglitazona, agregándole a insulina, etc. Bastante consistente la reducción de alrededor de 0.7, 0.9%. ¿Por qué la de 300 miligramos tiene un poquito mayor de reducción de la de 100 miligramos? Porque aparentemente canagliflozin no es tan selectivo como dapagliflozin en cuanto a la SGLT1. Aparentemente tiene cierta acción de SGLT1. Entonces se especula de que probablemente la dosis mayor de 300 miligramos tiene un poquito mayor de acción por el bloqueo de la SGLT1 intestinal. Y como pueden apreciar, cuando se tiene una A1C basal, cuando se inicia tratamiento, sea en terapia doble o terapia triple, cuando se tiene una basal de 8%, por ejemplo, y se tiene una reducción de 0.9%, el paciente baja a 7.1%, que es bastante aceptable. Aquí pueden apreciar la reducción de peso, bastante consistente, alrededor de 2.5 kilos. O sea, aquí no le estoy contando ningún cuento chino. Esto sí es realmente real, de que es consistente. Pueden apreciar la consistencia de los resultados. Este es un estudio interesante, similar como el anterior que les mencionaba con dapagliflozin. Esto es comparando canagliflozin contra glimepirida en pacientes que están con metformina. A pesar del concepto de que las sulfonilureas son más potentes, pueden apreciar que la reducción de la A1C es bastante similar a la sulfonilurea, prácticamente igual. Y lo que pueden apreciar es que, a pesar de tener la A1C similar, pueden ver la diferencia en cuanto a la reducción de peso con la SGLT2, con la canagliflozin, contra la glimepirida, y pueden apreciar de que hay pérdida de peso a expensas de la masa de grasa y no necesariamente del tejido muscular. Este es otro estudio muy interesante. Este es un estudio en el cual se compara. Pacientes hoy en día están con metformina. Y estoy seguro que algunos de ustedes o muchos de ustedes usan una DPP-4 como sitagliptina, con el concepto de que la sitagliptina no les va a dar aumento de peso, y con el concepto de la sitagliptina, la DPP-4 no les va a dar hipoglicemia. Entonces, este estudio lo que se hizo es comparar cana contra canagliflozin contra sitagliptin, y pueden apreciar de que en este sentido, con una A1C de 8.1%, de hecho, la reducción con canagliflozin fue mayor que con sitagliptina, con la ventaja
de que pueden apreciar de que tiene la reducción de peso, y como saben, la DPP-4 tiene un efecto neutral sobre el peso. O sea, esto es un estudio bastante importante en el sentido de que puede de alguna manera dirigir el proceso de decisión de qué medicamento van a seleccionar. Nuevamente, en cuanto a efectos colaterales, sí, es cierto, el paciente que ustedes pueden preguntar, bueno, si está con glucosuria, ¿va a tener aumento de sed? Sí, un poco, 2 o 3%. Si van a tener glucosuria, ¿va a tener un poquito de poliuria? Sí, un poco, alrededor de 4 o 5% se quejan de un poco de poliuria inicialmente. Y como pueden apreciar acá, infecciones urinarias, un pequeño desbalance inicial, pero fundamentalmente pueden apreciar que en hombres un 3 a un 4% consistentemente, en mujeres un 10 o un 11% la infección genital. Muy interesante, y esa es una cosa que no todo es perfecto. Por razones que no se saben, estos medicamentos aumentan el colesterol LDL, y eso es una preocupación en el sentido que aumenta el colesterol. No sabemos por qué, no sabemos si es porque aumenta en este proceso catabólico de producción de pérdida de calorías, hay un aumento de la lipólisis, aumento de la movilización de ácidos grasos libres hacia el hígado, y aumenta la producción de lípidos. De hecho, es una preocupación, pero todos estos estudios, como ustedes saben, hoy en día para que cualquier droga se acepte en los Estados Unidos, la FDA requiere estudios largos a largo plazo de seguridad cardiovascular, y hay hoy en día miles de pacientes que están en estos estudios, de tal manera que si este efecto sobre el LDL colesterol tiene algún impacto, lo vamos a saber en los estudios cardiovasculares. Y como les decía anteriormente, pueden apreciar que consistentemente hay una reducción de la presión sistólica de 4 o 5 milímetros de mercurio, que probablemente tiene un impacto importante. La otra droga es la empagliflozin, que es la más recientemente aprobada. Y pueden apreciar acá de que en estudio comparando las diferentes dosis, las dosis aceptadas fueron las de 25 y 50 miligramos. En este estudio se comparó con la sitagliptina y son bastante similares la reducción de la A1C. Y pueden apreciar que también consistentemente con esta droga una reducción de peso de alrededor de 0.5 kilos. Nuevamente, bastante similar. De tal manera que pueden apreciar acá el resumen de la reducción de A1C con basales de 7.8%, la reducción es alrededor de 0.6, 0.7% de la A1C. Nuevamente la reducción de peso es alrededor de 2 kilogramos consistentemente, sea monoterapia, asociado a metformina, pioglitazona, triple terapia, etc. Y nuevamente, vean cómo también la presión sistólica, reducción de 5 milímetros de mercurio. Este estudio es muy interesante. ¿Por qué? Porque refleja mucho lo que hacemos todos los días y refleja mucho la mayor parte de los pacientes que ustedes tienen. Pacientes que están con metformina y sulfonilurea, que no están bien controlados. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Qué medicamento vamos a usar? Están ahora en 2 medicamentos, metformina y sulfonilurea, que es precisamente probablemente lo que tiene la caja principalmente, me imagino. ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, el siguiente paso es insulina. El paciente probablemente va a ser resistente a la insulina. No queremos dar pioglitazona porque eso aumenta de peso, retención de líquido, problemas de fracturas, etcétera, insuficiencia cardíaca, etcétera. Este es un tercer medicamento que tiene sentido para usar en terapia triple. Pueden apreciar estos pacientes con metformina y sulfonilurea, se les agrega empagliflozin y tiene una reducción de 0.8%. Y aquellos pacientes que están excesivamente controlados, en este subgrupo de A1C mayor de 10%, pueden apreciar de que tienen una reducción bastante robusta, hasta de un 2%. Y pueden apreciar también acá en la reducción en pacientes de la A1C, como les decía, que tienen, además de la A1C, tiene una reducción de peso de un 2.5% y reducción de la presión sistólica. Este estudio es muy interesante con nuevamente el nuevo concepto de
una combinación fija de una DPP4 con una SGLT2, que es algo para tomar en cuenta en el futuro. Este es un estudio similar al que presentamos anteriormente con DAPA y SAXA. Este es con EMPA y LINA, o sea, es un estudio con empagliflozin con linagliptina. Y pueden apreciar acá con combinaciones fijas de 25 y 5 o 10 y 5 comparado con cada uno individualmente, pueden apreciar ustedes que la combinación de ambas es más robusta que la individual, cosa que es lógica. O sea, esto no es una ciencia muy alta, y ni mucho menos, no es una ciencia muy difícil. 2 medicamentos van a funcionar mejor que uno, no es así como que bruto, pero lógicamente la conveniencia es que están todos en un medicamento y 2 medicamentos normalmente juntos. Y pueden apreciar acá que el 60% de los pacientes alcanzan una A1C de menos de 7%, que es el objetivo. En pacientes que están con metformina, que no son suficientemente controlados, se les da una pastilla con la combinación de ambas dos, con las cualidades que tiene la DPP4 y la SGLT2. Y nuevamente pueden apreciar que a pesar acá la combinación de una DPP4 con la SGLT2 de hecho no afecta la reducción de peso, incluso uno podría decir que está un poquito potencializada de 3 kilogramos. Este es otro estudio todavía mucho más revolucionario en el sentido de decir, bueno, en lugar de comenzar al paciente con metformina, comencemos el paciente con una combinación de empagliflozina, una DPP4. Y claro, esto es nada más desde el punto de vista concepcional, teórico. Nadie va a usar 2 medicamentos nuevos cuando uno puede usar metformina, que tenemos experiencia por 30, 40 años y que es totalmente barata y que no produce aumento de peso y no produce hipoglicemia. Pero desde el punto de vista conceptual, es interesante para aquellos 15% de pacientes que no toleran la metformina. Esta es una posibilidad. Pero acá, en estos pacientes, pueden apreciar que cuando esta terapia inicial, sea que uno dé EMPA sola, empagliflozin o lina, 0.7, 0.9, la combinación de ambas no es así como wow, no es así como qué impresionante. O sea, de 1.1, 0.9, la verdad es que no hay mucho. ¿Por qué? Porque no hay suficiente espacio para reducirse. Porque pueden apreciar que la basal es alrededor de 7.98, de tal manera que con 1% que se baje, ya se baja a lo que uno quiere, que es alrededor de 7%. Y realmente es un estudio interesante, muy bonito, etcétera, pero no creo que tenga aplicación clínica. Y nuevamente, lógicamente, uno cuando es más agresivo con 2, alrededor de un 60% de los pacientes alcanzan el objetivo y nuevamente la pérdida de peso de 2 kilos. Ahora, lo que es interesante, y uno de los intereses míos a través de los años ha sido el tratamiento con insulina en pacientes con diabetes tipo 2, es el potencial de estos medicamentos en pacientes que están con insulina, donde hay tanto dificultades en controlar a los pacientes en general. Este es un estudio en los cuales se tomaron pacientes que están en cualquier tratamiento con insulina, independientemente de qué tratamiento estén tomando con insulina, manteniendo las dosis fijas de insulina, se le agrega dapagliflozin y pueden apreciar una reducción de la A1C de 0.8%. Este es con la canagliflozin, tomando pacientes del estudio CANVAS. CANVAS es un estudio de cardiovascular, que es un estudio a largo plazo. Nosotros seleccionamos los pacientes que nada más estaban con insulina basal, le agregamos canagliflozin y pueden ver que con una basal de 8.2% hay una reducción de 0.8% sin hacer ningún cambio de la insulina. Aquí pueden apreciar de que se baja la 1C con una reducción de peso y una reducción de la paciente con la presión sistólica en pacientes que están tratados con insulina. Este es otro estudio en el cual se utilizó con empagliflozina en pacientes que están con insulina basal, nada más seleccionados con eso. Durante
Durante los primeros 18 semanas no se hizo ninguna modificación de los ajustes de insulina. Las siguientes 18 semanas, por los siguientes año y medio, se podía hacer modificaciones de la insulina, pero pueden apreciar que acá, a pesar de modificaciones de la insulina, en el grupo placebo no se movió la A1C. En aquellos pacientes que están con la SGLT2, en pacientes con la SGLT2 pueden apreciar de que consistentemente, o sea, esa es la palabra, consistencia. Muy pocos medicamentos en diabetes tienen la consistencia que tienen estos medicamentos, como lo pueden apreciar. Aquí está la reducción de peso y aquí está la reducción de la presión sistólica y un poco de la diastólica. Este es con empagliflozin. Este es un estudio todavía más difícil porque son pacientes que están con basal bolos, con diabetes tipo 2, pacientes muy difíciles de controlar, en los cuales intensificamos al máximo el basal bolos en pacientes con diabetes tipo 2. Y pueden apreciar que intensificando la insulina, haciendo todo el trabajo intensivo, pudimos rebajar la A1C a 0.8. Pero teniendo la empagliflozin, ¿qué pasa? Se tiene una reducción aún mayor, de 1.3, de 8.3 a 1.3, con la ventaja de que pueden apreciar sin aumentar la insulina. Acá Acá pueden apreciar de que ustedes tienen una reducción de la A1C a expensas del aumento de la insulina, mientras que acá con la empagliflozin no se tiene. Y nuevamente en una forma consistente. ¿Qué pasó, León? Ya esté tarde, ¿va? Y aquí pueden apreciar de que nuevamente con el peso consistentemente se da más insulina, reduce la A1C, pero aumenta de peso, mientras con la empagliflozin hay una reducción de 2 kilogramos. Ahora, para ponerlo en perspectiva, ya les he dado un resumen de los diferentes componentes en cuanto a la consistencia de la reducción de la A1C, la consistencia de la reducción de peso, la consistencia de la reducción de la presión sistólica, con el efecto básicamente de induciendo glucosuria. De tal manera que los beneficios son que este es un medicamento que es totalmente independiente de la acción de insulina. Independientemente si el paciente tiene respuesta endógena a la insulina o no, independientemente de si el paciente tiene resistencia a la insulina o no, tiene efecto sobre la glicemia en ayunas, tiene efecto postprandial, consistentemente reduce de peso y consistentemente reduce la sistólica. Sin embargo, con todo y esto, uno cree que, bueno, uno va a ver, la gente va a hacer cola para ir por utilizar estos medicamentos, no cabe ninguna duda. Pero a pesar de eso, es cierto que como todo hay que tener cuidado en el sentido de que este es un glucorético. O sea, está induciendo glucosuria y también arrastra un poco de sodio y arrastra líquidos. Y hay que tener cuidado en pacientes más ancianos, con hipotensión, que son pacientes con hipertensión que están tratados con medicamentos antihipertensivos y están bien controlados. Esto puede inducir hipotensión, puede inducir en algunos pacientes deshidratación, problemas en las mujeres con vulvovaginitis que mencionamos. No sabemos el efecto a largo plazo, si puede tener efecto en el óseo, en el metabolismo óseo. Y nuevamente, lo más importante, ¿qué impacto cardiovascular va a tener? ¿Y cuál va a ser la seguridad a largo plazo? Así que para ponerlo en perspectiva, ¿qué es el concepto actual de manejo de la diabetes tipo 2? Como sabemos muy bien, estas son las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea del Estudio de Diabetes, en que la recomendación inicial es la metformina, por el concepto fundamental de decir, bueno, ¿cuál es la eficacia? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el efecto sobre el peso? ¿Cuáles son los efectos colaterales? ¿Y cuál es el costo? Si con la metformina no es suficiente y la A1C está aumentada para arriba de 7 o 7.5%, están las 5 diferentes opciones, agregarle sulfonilurea o una glitazona o una DPP4 o una GLP-1 o insulina basal. Si eso no es suficiente, el tratamiento triple, etcétera. La pregunta es, ¿dónde
dónde encajan. Estas son recomendaciones. Nosotros tuvimos la oportunidad de parte de revisar esas recomendaciones, y sí les adelanto que en enero van a haber unas nuevas recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea de Diabetes, donde van a incluir la SGLT2, con acción de la A1C, que es prácticamente intermedia, bajo riesgo de hipoglicemia, casi ninguno, y lógicamente el efecto colateral genitourinario y el problema lógicamente de costo. Así que cuando uno está decidiendo qué medicamentos quiere hacer, si el objetivo es evitar la hipoglicemia, la SGLT2 no les da, la DPP4 no les da, la sincretina no le da con la GLP-1 o las glitazonas. Si el objetivo es no tener hipoglicemia y reducción de peso, entonces la SGLT2 y los análogos de los receptores de la GLP-1. Así que, como les puedo mencionar, yo creo que a pesar de que ser contrario a los conceptos de la glucosuria que hemos tenido hoy en día, yo creo que el inducir farmacológicamente la glucosuria claramente tiene resultados bastante consistentes, y no cabe ninguna duda que es bastante potente. Ok, muchas gracias. Tal vez les pedimos un minutito nada más antes de retirarse para agradecerle al doctor Julio Rosenstock esta hermosa presentación. Yo creo que es parte de la innovación que estamos queriendo en nuestro querido Congreso, y pues vamos a hacerle nada más entrega de un pequeño cariñito aquí al doctor, aparte del certificado de participación, el que le agradecemos mucho. Tenemos la posibilidad de obsequiarle al doctor, para que nos siga recordando a su querido Costa Rica, un libro especial sobre fotografías de Costa Rica que ha realizado el doctor Pucci con su hijo, y que amablemente ha cedido para que se lo podamos obsequiar al doctor Rosenstock, de manera que le agradecemos mucho al doctor Pucci y a su familia, y por supuesto un agradecimiento especial al doctor Rosenstock. Muchas